qué se tendría que hacer en política pública para ir garantizando que sí se fuera reduciendo efectivamente el glifosato. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues desde hace muchos años se venía discutiendo en México la necesidad de un decreto como este. O sea, yo tengo registro de eso, de que yo entré a ver estos temas hace pues 15 años aproximadamente, ¿no? Que había necesidad de un decreto con esas características. Pero sabemos que eso pues no es la última demanda. Es muy importante que en los temas normativos, además del decreto, pues se avance a una modificación de la legislación vigente. Yo más bien diría, habría que deshacernos de esa ley y empezar de nuevo con esto en una política que no sea solo nominalmente de bioseguridad, sino realmente de bioseguridad. Lo digo porque sí era de bioseguridad en los nombres, pero era más bien promoción de transgénicos más que de bioseguridad. No, ahora que sí nos estamos tomando en serio la bioseguridad, habría que rediseñar los marcos jurídicos, empezando por esa ley, para pues generar la ley que sí requiere el país y que sí es acorde con el interés público nacional de nuestro país y de la gente. Eso sería muy importante y me parecería un paso fundamental. Habría que también, los tribunales también podrían contribuir esclareciendo y echando para atrás los criterios que han venido estableciendo durante años para estos temas, porque hay que defender el principio precautorio y hay que defender estos otros derechos sustantivos frente al interés privado. Eso no lo han venido haciendo los tribunales. Eso no lo hicieron. Antes no lo hicieron los tribunales, ¿no? Y me refiero a la Suprema Corte de Justicia, no lo hizo así. Eso sería muy importante también, ¿no? Habría que revisar las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas, las que tienen que ver con transgénicos, también habría que revisarlas, ¿no? En fin, ese horizonte de transformación es un tema pendiente. Esta cuestión de bioseguridad es un tema pendiente en este horizonte de transformación, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por hacer, incluida incluso la Constitución. Hay constituciones de otros países en Sudamérica que establecen la prohibición de los transgénicos. Pues es algo que se podría hacer, ¿no? Incluso elevar a rango constitucional el principio precautorio. Pues eso también se tendría que hacer para no tener que hacer estas vinculaciones a través de interpretación con tratados internacionales, ¿no? Sino establecerlo directamente en la propia Constitución con toda claridad. Esos son los pendientes que tenemos en esa tarea, pero se requiere no solamente información, no solamente se requiere compromiso político, no, es que también se requiere mucho valor para hacer estas cosas y no todas las autoridades tienen ese valor para hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en respecto de lo que falta en los marcos legislativos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en la parte legislativa algo muy importante que sigue y que ya debe de ocurrir en los siguientes meses es la publicación del reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable, que por primera vez se basa, ¿no? Está más apegada, digamos, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? La alimentación adecuada y sustentable debe de ser necesariamente una alimentación con pues calidad, ¿no? Productos nutritivos, pero también libres de sustancias tóxicas. El relator especial de Naciones Unidas, justamente sobre el derecho a la alimentación, ha dicho muy claramente en sus informes que un alimento que tiene residuos de plaguicida no es un alimento que contribuye al ejercicio pleno del derecho a la alimentación, ¿no? Y por supuesto también en esta ley es muy importante todo el tema del acceso a estos alimentos, porque no es posible que tengamos una diferencia, ¿no?, entre la población que puede acceder a alimentos gourmetizados, a alimentos orgánicos que son muy costosos, ¿no?, y todo un conjunto de población quien no puede pagar por eso. No, la alimentación adecuada y sustentable debe de ser accesible económicamente para todas y todos. Y especialmente en esta ley, en el artículo 21, se habla del etiquetado de alimentos procesados que tengan ingredientes hechos a base de organismos genéticamente modificados. Y eso es muy importante, porque también es una cosa, un adeudo de la ley Monsanto, porque se supeditó al etiquetado con un concepto que viene de la OCDE, con negociaciones
justamente cabildeos, ¿no?, de las empresas biotecnológicas, y se habla de equivalencia sustancial. Científicamente se ha criticado, se ha discutido ese término de equivalencia sustancial. No sirve en realidad porque no muestra todos los riesgos que realmente tienen los alimentos hechos a base de organismos genéticamente modificados. Esta ley, que busca la protección más amplia de la población y el derecho de la población además a estar informada, a saber si lo que se está comiendo está hecho a base de un organismo genéticamente modificado, y que decida, ya sea con base en la información, que definitivamente la sociedad debe de tener acceso a esa información, que también hace parte justamente del derecho humano a acceder a los beneficios del progreso científico, ¿no? Pero también, si quiere decidirlo con otras bases, como por ejemplo una cuestión cultural, incluso una cuestión religiosa, el consumidor, la consumidora, debe de poder decidir libremente con la información y saber qué es lo que se está comiendo, ¿no? Es importante también que se retome la discusión de la reforma a la Ley General de Salud en materia de bioherbicidas y de plaguicidas altamente peligrosos. En años anteriores justamente se dio toda una discusión para empezar a avanzar en cumplir con los compromisos internacionales y verdaderamente comprometernos en México ahora a restringir paulatinamente y eliminar los plaguicidas altamente peligrosos como glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, dicamba, paraquat, atracina, que son herbicidas, pero también insecticidas altamente peligrosos y que todos los días nos estamos llevando a la boca. Ahí se dio una discusión y se detuvo la discusión, se detuvo la reforma. Ya había una propuesta impulsada por la senadora Ana Lilia Rivera y Margarita Valdés, y la discusión la pararon, ¿no? Entonces se debe de retomar eso, y se debe también de retomar la reforma en materia de bioherbicidas, para que los bioherbicidas estén bien normados y que puedan tener un proceso administrativo acorde para que sean ágilmente y efectivamente autorizados. También sería muy provechoso que en la LEGEPA, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se incorporara el principio precautorio. Estoy muy de acuerdo en que se elevara a rango constitucional, pero con independencia de eso junto con eso también es necesario que en estas leyes haya, incluso también en la Ley General de Salud, la mención explícita del principio precautorio. Y este principio precautorio es el principio 15 de la Cumbre de Río, y eso está en los estándares internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, si hacemos mención a la Constitución, dentro del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, dado que está en los estándares internacionales del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, del derecho al medio ambiente sano, incluso del derecho humano a la vida, se hace mención del principio precautorio, y también en el ejercicio pleno del derecho humano a acceder a los beneficios del progreso científico, se hace mención del principio precautorio. La ciencia sin precaución, si va a afectar el ejercicio pleno de otros derechos humanos, si va a afectar la salud del medio ambiente, pues debe de tener ciertas restricciones. Por supuesto, se tiene que actualizar o, como dice el maestro Raimundo, derogar y hacer una nueva ley de bioseguridad. Eso en la parte legislativa. Bueno, también, por supuesto, ya publicar la norma mexicana sobre los productos derivados, o que están en la industria de la masa y la tortilla. Esa actualización se debe hacer de conformidad con el decreto, y yo agregaría, si vamos a hacer como la listita, ¿no?, a los Reyes Magos, pues también que se eleve a rango constitucional, o que se ponga en la Constitución los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el campo, que incluye el derecho de tener sus propias semillas, de intercambiar las semillas y de tener condiciones adecuadas, ¿no?, en sus labores. Y en cuanto a las políticas públicas, que es la segunda pregunta, yo creo que se debe de mantener, primero que nada, muy firme la voluntad política.
porque mucho de lo que se logró en esta administración justamente en materia de este control sanitario, de este plaguicida altamente peligroso que es el glifosato, de la restricción del maíz genéticamente modificado, pero también del escalamiento de la agroecología, es voluntad política encabezada por el presidente. Yo esperaría que en la siguiente administración, que ya se ha anunciado que va a ser así, que se mantenga esa contundencia, esa firmeza, y junto con que las autoridades verdaderamente se comprometan a cumplir sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. Que eso, como ya mencioné, incluye la aplicación, eso es obligatorio para todos los operadores jurídicos, incluidos los servidores públicos, la aplicación del principio precautorio. Es decir, las autoridades en materia de bioseguridad, que son la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, la Semarnat y la SADER a través del SENACICA, deben de aplicar el principio precautorio en todos los procesos administrativos en materia de bioseguridad. Y, por supuesto, además de esa voluntad política, ese cumplimiento de derechos humanos del principio precautorio, también sería muy importante seguir avanzando en la difusión de la información sobre los daños y riesgos asociados a estos productos, tanto los transgénicos, incluso las nuevas biotecnologías y los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, pero por supuesto también avanzar en el otro frente, porque no podemos solamente restringir, sino que está también esta llamada alternativa. Esta llamada alternativa o alternativas, mejor dicho, no es otra cosa más que la agricultura, porque agricultura no es la agricultura industrial o ese modelo convencional heredado desde la Revolución Verde y luego los transgénicos y luego lo que venga, ¿no? de los nuevos organismos genéticamente modificados, ¿no? La agricultura es muy diversa y está la opción que está demostrada incluso científicamente, que es la agroecología, que su base son las prácticas agrícolas ancestrales, incluso tradicionales, que están en una innovación también constante, porque es una cultura viva, ¿no? Hace parte, la agroecología se basa en esto, pero además incorpora, por supuesto, los conocimientos en ecología, los conocimientos, de diversas disciplinas, ¿no? de humanidades y científicas, y entonces genera todas estas técnicas, todos estos modelos para resolver diferentes temas, ¿no? Ya sea el control de arbences, ya sea el control de insectos considerados plaga o el recuperar la fertilidad de los suelos. Todo eso está demostrado en todas las escalas, porque la agroecología no únicamente es a pequeña escala, es agroecología a pequeña, mediana y gran escala. Tan es así que en otro modelo, que es la agricultura orgánica, hay producción de agricultura orgánica a gran escala. Somos un país que ha llegado incluso a ser el cuarto lugar a nivel mundial en producción orgánica. Y todo eso se va para la exportación. Entonces, que no digan que no se puede producir sin agrotóxicos a gran escala. Por supuesto que se puede. Y ahí, por supuesto, tiene que haber un acompañamiento técnico, tiene que haber en cierto momento un apoyo económico para los agricultores para que tengan las condiciones adecuadas para regresar al campo, para que eso sea una forma de vida, para que produzcan alimentos sanos, para que ellos no tengan enfermedades que también les implican costo, para que todos y todas no tengamos que absorber los costos en salud y en ambiente que supone la agricultura industrial, y que a su vez tengamos alimentos nutritivos que van a darnos cuerpos fuertes que van a poder hacer frente a las enfermedades. Yo creo que esos son, ¿no? La información sobre daños y riesgos y también la información sobre la agroecología y seguir escalando la agroecología. Pues, maestra Erika, maestro Raimundo, les agradezco mucho la entrevista.
Con mucho gusto, a la orden. Al contrario.